Eterno, en el nombre de Jesucristo, me abandono en tus manos, Señor. Habla tú, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, aun los que se han conectado. Gracias, Señor. Y hoy te rogamos en el nombre de Jesucristo, por favor, Padre, ministranos tu perfecta palabra, háblanos a profundidad. Tú conoces lo profundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén. Amén. Le he puesto por mensaje a este tema: no te muevas hasta que Él te mueva. Amén. Mira, yo he tenido la mala experiencia de que digo, ay, sí, el Señor me habló, y más bien eran mis impulsos. ¿No te ha pasado? Como que estás bien seguro de que el Señor te está hablando, pero lo que te está hablando es tu mera alma mañosa diciéndote, sí, haz esto. Y la verdad es que no son así las cosas. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Porque si nosotros vemos hacia atrás, podremos entender que el camino en el Señor es una hermosa aventura. Altas, medias, bajas. Durante el fin de semana las chicas nos decían, cuando no siento a Dios, ¿verdad? ¿Alguien los escuchó, por cierto? Hay muchos que nos están conectando, mis amados. Y todos estamos haciendo un esfuerzo para poder compartir la palabra. Así que yo te invito a que te unas a las transmisiones. Amén. Bueno, después de este comercial, hay veces que sentimos a Dios y hay veces que no lo sentimos. Hay veces que el Señor nos dice despacio y hay veces que el Señor nos impulsa a caminar más rápido. Hace tiempo el Señor me enseñó algo. Diga conmigo, mientras que yo voy rápido, el Señor se sienta. Pero cuando yo me siento, dígalo conmigo, cuando yo me siento, el Señor va rápido. ¿Entendiste? Vuelvo a repetirlo para que te caiga la moneda. Mientras que yo voy rápido, el Señor se sienta. A ver, así como que, ahora ¿con qué te vas a tropezar, papacito? Pero cuando yo me siento, el Señor comienza a abrir camino. Mi amado, tú y yo tenemos que aprender a estar sincronizados con el Señor. ¿Y a qué te quiero llevar? Hay características en la Biblia, algunos principios, y un día te explicaba que es un principio, es algo que es inviolable y que siempre va a suceder, así como el principio de la siembra y la cosecha. Tú siembras y siempre vas a cosechar lo mismo que siembras, ¿a poco no? Así este principio que te quiero enseñar. El pueblo de Israel no se movía hasta que el Señor se movía. ¿Te acuerdas de la nube? Hasta que la nube se movía, el pueblo se movía. Hasta que por la noche la columna de fuego se movía, hasta ese momento el pueblo se movía. Y lo sigo viendo como un patrón en la misma palabra. Hay un momento en el que David está en medio de la guerra y el Señor le dice, cuando escuches las balsameras, hasta ese momento te mueves. Antes no te muevas. También lo veo en la misma escritura. El Señor le dice a Josué, después de que des 6 vueltas en 6 días, en el 7º día darás 7 vueltas y al sonar del shofar van a avanzar cuando se caigan los muros de Jericó, pero aquí está la clave, van a avanzar hacia adelante. Y eso me habla de muchas cosas. No dice hacia atrás o hacia un lado, ¿hacia dónde? No te vas a mover hasta que el Señor se mueva. Tenemos que aprender a ser tan sensibles al Señor y aprender de cómo el Señor se movía, cómo el Señor protegía, cómo el Señor inspiraba a su pueblo en medio de todas las circunstancias que vivieron. Vamos, declara conmigo, no me voy a mover hasta que el Señor me mueva. Te voy a poner un ejemplo.
Yo me acuerdo hace algunos años cuando aún nos congregábamos en la casa de la hermana Amalia y yo quería un lugar, cuando nos fuimos al primer salón, ¿se acuerdan? Al primer auditorio. Y yo estaba, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y el Señor me dio esta palabra en ese tiempo: no te muevas hasta que yo te mueva. Y hasta que el Señor hizo lo que Él quiso hacer, nos movimos. ¿A qué voy, mi amado? Siempre que tú tengas un plan, no lo hagas hasta que Él te diga. Si tú te quieres cambiar de trabajo, no te cambies hasta que Él te diga. Si te quieres mover de iglesia, no lo hagas hasta que Él te diga. Si quieres hacer alguna cosa, no lo hagas hasta que Él te diga. ¿Vas conmigo? Y quiero mostrarte por qué la firmeza en esta palabra. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 3, versículo 3. Josué 3:3 dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Mira la profundidad. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y esta es otra parte en la que me quiero enfocar en el mensaje. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Vas conmigo? Por ejemplo, una madre primeriza que va a tener a su primer bebé está muy alterada, ¿a poco no, mamás? Es tu primer bebé, no sabes qué va a pasar, mientras que tu cuñada o tu mamita está así bien tranquila. Tú ya estás, ay, no puedo, voy a morir, ¿verdad? Porque ella ya es experimentada, pero tú no. Es un camino que no has recorrido. ¿Y a qué voy con esto? Siempre que nos enfrentamos a una nueva experiencia, el Señor te dice: detente, para ti es nuevo, yo ya lo conozco. Es decir, mi amado, por ejemplo, vamos al contexto del versículo. El pueblo del Señor, cuando está hablando en Josué capítulo 3, están a punto de cruzar el Jordán. Y el Jordán es tipo de cambios, es tipo de soltar lo viejo y aferrarme a lo nuevo. Pero antes de entrar en el cambio, Josué y todo el pueblo hicieron tres cosas que ya las hemos platicado varias veces. Ellos levantaron el campamento, es decir, salieron de la comodidad. Soltaron sus estacas, rompieron con su pasado. Pero también rompieron toda atadura, es decir, con todas las costumbres que venían jalando del pueblo con el cual caminaron en Egipto. Vamos juntos hasta aquí. Es decir, mi amado, antes de que tú cruces el Jordán, hay ciertas cosas que el Señor te dice: detente, porque yo quiero mostrarte cómo se hacen las cosas a mi manera y no a tu manera. El Jordán también es tipo de pasar a la promesa. Diga conmigo: entrar a la promesa. Y quiero enfocarme a esto, a las promesas. Creo que todos aquí tenemos promesas de parte del Señor. Todos, desde el que va a emprender un camino nuevo en una carrera, desde aquel que el Señor le ha prometido: yo voy a traer a tus hijos. Tú sabes la promesa que el Señor tiene contigo. Pero algo que yo observo es el camino de Josué. El camino de Josué, mi amado, yo lo puse de esta manera: el camino del oír y creer. Deja conmigo: oír y creer. Y algo muy, muy interesante, por ahí hay un dicho mexicano que dice más o menos así: las palabras, pero cuando tú y yo entendemos que las palabras de Dios son firmes, son perfectas, son veraces, son auténticas, son reales, sabes que las promesas y palabras del Señor son firmes, entonces podrás saber que puedes reposar en una palabra. Por ejemplo,
y es algo que hemos platicado muchas veces. Pedro no caminó realmente sobre el agua, él caminó sobre la palabra que Jesús le dio. ¿Estás conmigo? Pero Pedro se aferró a la palabra, llamémosle así, y comenzó a caminar. Ven a mí, Pedro. Así cuando el Señor te da una palabra, si tú comienzas mira, voy a romper un poquito tu entendimiento. Si tú tratas de entender la palabra que el Señor te da como promesa, vas a empezar a analizarla conforme a tu naturaleza. Y vas a dejar de creer en las cosas que son sobrenaturales, es decir, por encima de lo natural. Por eso el camino de Josué, le he puesto el camino del oír y creer. Vamos, diga conmigo, oír y creer. Mira lo que dice Josué capítulo 3 versículo 1. Josué 3:1. Esto está muy interesante porque es como que el método a manera de que sea cumplida la promesa. Mira lo que dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron. Aquí hay una palabra clave: reposaron. Ahí, antes de pasarlo, ahí hay una clave muy importante: y reposaron. Y continúa la palabra: y después de 3 días, ¿cuánto tiempo reposaron? Mi amado, ¿cuántas veces te llega una promesa y tú ya dices, ya la quiero? ¿A poco no? El Señor dijo que voy a ser sano y ya, que sea como microondas, en vez de 3 días, 3 minutos, ¿verdad? Y realmente las cosas no son así. Y ahora yo veo que ellos reposaron durante ¿cuánto tiempo? Esto a mí me rompió el cráneo cuando lo entendí. La palabra o el complemento 3 días es una tipología. Diga conmigo, es tipología. Tipología de la resurrección. Es decir, mi amado, ¿qué tuvo que pasar para que Jesús resucitara? Tuvo que morir. ¿Qué hay muerto en tu vida? Porque si hay algo muerto en tu vida, eres el perfecto candidato para que se manifieste el poder de su resurrección en ti. Es decir, mi amado, quiero que observes, el pueblo de Dios tuvo que esperar 3 días para que hubiera primero un cambio en su vida natural, un cambio en su vida espiritual, para que su enfoque solo fuera en la palabra, para que su enfoque solo fuera en la promesa y estar afianzados en creer. Y después de 3 días cruzaron el Jordán. Quizás yo veo el método de Josué muy sencillo, porque están siendo guiados paso a paso. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, las cosas cambian abismalmente, porque Cristo ya resucitó. Tu milagro ya sucedió. Algo que me hablaba el Señor y lo he estado taladrando en mi corazón es: ¿por qué hoy no hay tantos milagros? Y el Señor me habló algo y me hizo entender que uno de los primeros milagros en la Escritura sucedió porque abrieron la boca. Dice la Escritura en el libro de Salmos: abre tu boca que yo la llenaré. Si usted no abre la boca en oración, nunca verá milagros. ¿Estás conmigo? ¿Por qué no hay milagros en este tiempo? Porque la gente no está abriendo su boca. ¿Por qué no hay ciegos viendo? ¿Por qué no hay sordos oyendo? ¿Por qué no hay paralíticos levantándose? Porque el pueblo de Dios no abre su boca. ¿A qué voy con esto, mi amado? Cuando nosotros estamos caminando en la promesa, tenemos que declarar la promesa. Oigo, creo y declaro. Vamos, dígalo conmigo. Oigo, creo y declaro. Vamos, fuerte. Oigo, creo. Aleluya. ¿Alguien le da palmas al Señor? En el Antiguo Testamento yo observo un método. Llamémosle método a manera de
que lo aprendamos, pero no lo hagamos. Diga conmigo, lo aprendemos, pero no lo hacemos. En el Antiguo Testamento veo que las cosas visibles promovían la fe del pueblo. Te lo explico. Veían la columna de nube. Y cuando veían la columna de nube, Dios está conmigo. Cuando veían el asta con una serpiente, ¿te acuerdas? Dios está conmigo. Cuando el pueblo del Señor veía las tablas de los mandamientos, decían, Dios está conmigo. Cuando los sacerdotes, porque ¿cuántos sirviendo al Señor como que les falla la fe? A ver, ¿cuántos dicen yo? ¿Todos? Todos. Pero cuando ellos veían la sangre del holocausto, decían, Dios está conmigo. Y si llegamos al libro de Josué, el Señor le está diciendo del arca, diga conmigo el arca. Le está diciendo el Señor a Josué, vas a ir y vas a enviar el arca cerca de 1 kilómetro adelante del pueblo. Y el pueblo va a ir con mucha cautela, sin acercarse al arca. Pero el arca era lo que mantenía la fe del pueblo. ¿Por qué? Porque el arca, era la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Vamos juntos. ¿A qué voy con esto? Antes de que los levitas empezaran a cargar el arca, esos 3 días que te acabo de platicar, eran 3 días para que el pueblo se santificara, para que el pueblo dejara de contaminarse, es decir, se entregaran al Señor. Si lo traemos al Nuevo Testamento esto, tú y yo no tenemos que esperar 3 días. Tenemos solo que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es la que va a afirmar tus caminos, es la que va a limpiar tu alma y es la que va a soltar tus ataduras. Amén. Pero yo encuentro algo, mi amado, que en el libro de Josué lo habla. Cuando hay un pueblo que se santifica y hay dirigentes que se santifican, entonces ahí sucede lo que dice el libro de Efesios, que vamos a recibir más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que anhelamos, conforme al poder que actúa en nosotros. ¿Estás viendo el símil? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Diga conmigo, levanta tu mano. El arca del pacto está en mí. O sea, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la gloria de Dios. Cuando quieras ver milagros, no veas al pastor, no veas una campaña, mira hacia adentro de ti, que el Dios de los milagros también habita en ti. Mi amado, ¿a qué voy con esto? Vamos otra vez a la historia de Josué. El Señor, en pocas palabras, le está diciendo a Josué: envía a todos los sacerdotes a la parte más alta de la montaña, justo donde está el río Jordán. Y cuando lleguen al río Jordán, algo va a suceder. Y yo encuentro algo muy impresionante y quiero que lo imagines. Obviamente los sacerdotes de ese entonces no eran como yo, ¿verdad? Estaban bien fuertes. Parecía que iban al gimnasio los hombres. Era gente muy, muy fuerte, porque el arca no sé cuántos kilos pesara, pero pesaba yo creo que más de 200 o 300 kilos. E iban varios cargándola. Así que no creo que estuvieran así tan... Bueno, no te rías, ¿verdad? ¿A qué voy? Ellos llegaron al río caudaloso, el río Jordán. En los tiempos que estaba manifestándose esto, eran los tiempos que son después del invierno. Y el río Jordán, gran parte estaba congelada. Y cuando comienza a deshielarse, ¿qué sucede? Viene un torrente de agua impresionante, ¿a poco no? Doble milagro. El agua corriendo del Jordán, fuerte, fuerte, fuerte. Llegan los levitas
y están viendo de lejos el río Jordán después de una orden que le dice Josué, van a cruzar el Jordán. Pregunta, ¿tú qué harías? Aparte de ponerte a llorar. Ay, Señor, voy a tener que pasar con esto cargando, con esta chiva. Imagínate, mi amado, ¿qué haces cuando el Señor te lleva al límite en una prueba? ¿Qué haces cuando el Señor te dice, camínale en el Jordán? Y tú comienzas y te estás ahogando en el caos. Estoy demasiado enfermo, Señor. Estoy pasando gran crisis con mis hijos, Señor. Estoy pasando una enfermedad que me va a llevar a la muerte, Señor. Mi amado, ¿qué haces cuando el Señor en medio de tu imposible, en medio del Jordán te dice detente y comienza a ahogarte? Es lo que yo estoy viendo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien ha estado ahí en medio de ese río que te está golpeando y no sabes hacia dónde ir? Quiero que observemos lo que sucede. Diga conmigo, el arca de Dios está en mí. Mira lo que dice Josué capítulo 3 versículo 8. Y antes de leerlo, repite conmigo, no me voy a mover. Vamos, dígalo fuerte, no me voy a mover hasta que el Señor me mueva. Vamos, dígalo fuerte, no me voy a mover hasta que el Señor me mueva. Josué capítulo 3 verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Mírame un momento, mi amado. El milagro no es lo que hicieron los sacerdotes. El milagro no es cuando tú llegas al borde de tu prueba. El milagro no es que te sostengas en tu prueba. El milagro es cuando el arca del pacto viene sobre de ti. Y no se trata de que estés santificado, de que hayas ayunado, de que estés tocando el shofar. Se trata del que viene dentro de ti. Es el dueño del río, es el dueño de la prueba, es el dueño de lo que tú enfrentas. Y delante de ti se va a detener. Mi amado, no se trata de lo que tú estás viviendo, se trata de que el Señor está en ti. Y a causa de Él, tú vas a pasar la prueba. Pero ojo, estábamos hablando de oír, creer y declarar. ¿Estás conmigo, iglesia? Mi amado, hablamos un momentito acerca de la resurrección. Para que haya resurrección tuvo que haber muerto algo. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? Porque en medio de la nada el Señor manifiesta todo. Pero se trata de que tú y yo no vacilemos, no dudemos de lo que el Señor ha dicho. Porque yo veo que el Mar Rojo, el Jordán, no retrocedieron ni ante Moisés, ni ante Josué, ni ante los levitas. Retrocedieron ante la majestuosidad del eterno Dios de gloria. Mi amado, no se trata de lo mucho que tú haces, se trata de lo mucho que Él es Él. Y yo aquí tengo un punto muy interesante. Fíjate, enseguida de que ellos cruzan el Jordán, pero quiero ponerle salsa a los tacos. Imagínate, son más o menos como unos 12, entre 12 y 20 sacerdotes en la comitiva llevando el arca, llegando a lo caudaloso del río Jordán. Cuando colocan los pies, comienzan a entrar, se detiene el agua y ahora se quedan ahí en medio. Yo al momento de estar aprendiendo de esto, dicen algunos escritores que en la parte más alta de la montaña había como un montículo que detenía las aguas. Otros escritores dicen que como era un tiempo de deshielo, se habían sostenido. Yo digo que era la mano de Dios deteniéndolo, ¿verdad? Pero aquí hay algo impresionante. Ahora imagínate que tú eres ese levita, con el arca en el hombro, llevando no sé cuántos kilos.
y que mientras que tú estás aquí agarrando el arca, más de 5 millones de personas están caminando a tu lado. Todo el pueblo de Josué cruzando el Jordán. Mi amado, ¿no te has dado cuenta que cuando estás en medio de la prueba a todos les va bien menos a ti? ¿No te has dado cuenta que cuando estás en medio del caos todos sanan menos tú? Como que todo el mundo la lleva bien con sus hijos menos tú. Pero no se acaba ahí el milagro. El milagro comienza ahí, diga conmigo, comienza ahí. Cuando pasa todo el pueblo, pasan los sacerdotes y enseguida que llegan al otro lado, el Señor les dice, levántenme un memorial. Diga conmigo, memorial. ¿Qué es esto? El Señor está diciendo, tomen 12 piedras y colóquenlas como un altar, como testimonio de que yo, el Señor, los hice cruzar en medio de la prueba. ¿Qué es esto? Yo preguntaba al Señor, ¿qué es esto? Porque si lo veo en mis notas, va a ser muy diferente a lo que el Señor me dijo. El Señor me hizo sentir lo siguiente: el memorial que yo le pedí a Josué no era un memorial de guerra, no era un memorial de sanidad, porque todo eso yo lo doy cuando imparto mi gracia. Era un memorial a la gracia de Dios, un memorial a la intervención de su mano en medio de nosotros, pero no era para la generación de Josué, era para la generación futura, para que los hijos de los hijos de los hijos hacia adelante creyeran que el Dios de Israel nunca había detenido su mano a favor de su pueblo. Pero yo encuentro algo, mi amado. ¿Tú has levantado memoriales en tu casa? Vamos a traducirlo. ¿Les has platicado a tus hijos cómo fuiste sanado? ¿Les has platicado a tus hijos quién eras y en quién eres ahora? ¿Le has platicado a tus hijos el tipo de muchacho o muchacha que eras y ahora cómo te transformó el Señor después de tu liberación? Mi amado, esos son memoriales. Concientizar a la siguiente generación de lo grande, de lo poderoso, de lo profundo, de lo majestuoso, de lo eterno que es tu Dios. Aleluya. Pero entre todas las cosas te toca decirle a la siguiente generación: no te muevas sin que Él te mueva. Hay que consultar al Señor en todas las cosas. Ojo, aquí hay un conflicto. El pueblo de Josué se había acostumbrado a recibir sin orar. Se había acostumbrado a ser bendecido sin humillarse. Se había acostumbrado a que a pesar de su rebelión, ellos caminaban en gracia. Te pregunto algo, ¿estás acostumbrado? Porque esto es algo muy confrontante. Nos acostumbramos a venir a la iglesia, nos acostumbramos a de repente orar, nos acostumbramos a de repente diezmar, nos acostumbramos a de repente amar. Y fue lo mismo que hizo el pueblo de Josué. Mi amado, yo encuentro algo más terrible en el pueblo de Josué. El Señor en solamente una ocasión, diga conmigo una ocasión, le dice a Josué: vas a enviar espías, una sola. Y lo agarró Josué como método. Y en cada ocasión enviaba espías, enviaba espías, enviaba espías, enviaba espías. Y de repente, después de muchas veces que tuvo victoria, encuentro en la palabra que Josué ya no consultaba a Dios. Josué ya no oraba. Josué se había acostumbrado a los milagros. Y entonces veo a Josué, al dirigente, y a todo el pueblo de ese dirigente en camino de la senda del anatema. Diga conmigo anatema. Vamos, dígalo sin miedo, anatema. Dígalo como si hubiera desayunado. Anatema. Bien. Otros 20 pesos. Anatema. Bien.
Quiero mostrártelo en la palabra. Vamos al libro de Josué, capítulo 6, versículo 18. Josué 6, 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El resultado de caminar en la senda del anatema fue el hecho de que Josué y el pueblo dejaran de depender de Dios. Ay, ¿a alguien le ha pasado? Solamente uno, los demás flotan. ¿A quién le ha pasado? Como que empieza a hacer lo que se le da, ya sabes, ¿verdad? Quiero mostrarte algo, mi amado. La palabra anatema me llama la atención, porque si yo preguntara qué es anatema, dirían maldito. No precisamente. La palabra anatema significa algo o alguien encerrado bajo condenación. Vuelvo a repetir, algo o alguien encerrado bajo condenación, pero también es algo o alguien, abre tus oídos, consagrado a maldición. Hay familias que son anatema. Hay lugares que están consagrados como anatema. Y en la escritura me impactó mucho lo que entendí y quiero compartírtelo porque encontré varios tipos de personas, 4 para ser exactos, que son anatema de cajón. Vamos al libro de Levítico, capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra. ¿Alguien va conmigo? Levítico 21, 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. ¿Por qué? Porque está consagrado al anatema. Te lo muestro. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. El varón ciego es aquel que está bajo su propia visión. Como por ahí dirían, en su propio entendimiento de las cosas, pensando que él sabe hacer iglesia, que él sabe trabajar, que él sabe y no permite que una visión más alta, en este caso la visión del Señor, la visión espiritual, lo guíe. ¿Vas conmigo? Siguiente, el varón cojo. Este es aquel que después de haber pensado y meditado en su camino, comienza a emprender decisiones y comienza a caminar bajo su entendimiento y no en la senda del Señor. Por eso en el libro de Jeremías declara que nos detengamos en el camino. En el libro de Joel, deténganse en el camino y busquen la senda del Señor, busquen la senda antigua. Porque una persona coja es alguien que se sale del camino. En el libro de Hebreos dice que no se salga lo cojo del camino. ¿Vas conmigo, mi amado? Pero también nos habla del varón mutilado. Y no quiero lastimar a nadie si en el caso tú conoces a alguien así. En este tiempo es tan normal el cambio de género, donde las personas se mutilan partes de su cuerpo. Y es el mejor ejemplo de esto. Una persona mutilada, hablando de un varón mutilado, es una persona que no da fruto. ¿Vas conmigo? Una persona que no tiene identidad. Una persona que ha perdido la capacidad de bendecir. Y si lo ponemos más difícil, es aquella persona que es un parásito. Es decir, alguien, ¿has escuchado de los parásitos? Van y se prenden de un árbol, por ejemplo, y se comen al árbol.
esa bacteria parásito no tiene que hacer nada, solo comer. Eso es lo que hay muchas personas que no dan fruto, sino que solamente chupan y son parásitos. Pero también nos habla del que es sobrado, aquel varón que hace su propia voluntad, y la propia voluntad es primo hermano del orgullo. Es decir, todos estos cuatro tipos de varones o cuatro tipos de personas son aquellos de los cuales Jesús declaró algo. Acompáñame en Juan 12:47. Son aquellas personas a las que tú les has hablado y como que no les cae el 20. Mira lo que dice la palabra, Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Quiero hablarte un poquito más del camino del anatema. El camino del anatema, mi amado, es el que te hace reconstruir quién fuiste tú en el pasado. ¿A alguien le gustaría regresar? El camino del anatema es ese. El camino del anatema es restaurar, volver a edificar aquello que el Señor te dijo, destruye esto. Y no es de que, ay, no lo voy a hacer. Es que de repente te desviaste y comenzaste a caminar en una dirección completamente diferente al Señor y automáticamente caíste en el camino del anatema. Vas conmigo. Mira lo que dice Josué capítulo 7, versículo 15. Diga conmigo, yo tengo pacto con Dios. Ahorita vas a ver a qué me refiero. Josué 7:15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será, ¿qué dice? Quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Veme tantito. Si esto lo vemos a la luz del pacto con Jehová, ¿alguien se acuerda cuál era el pacto con el Señor en el Antiguo Testamento? Vamos a verlo. Diga conmigo, era la circuncisión. No los voy a circuncidar, dígalo fuerte, no tenga temor. No, así, lo dice, era la circuncisión, pastor. Diga conmigo, era la circuncisión. Así hasta las mujeres, así, el que nada debe, ¿verdad? Mira, mi amado, por eso cuando David enfrenta a Goliat, David no le dice, yo te voy a matar. David declara algo tan poderoso. David dice, tú eres un incircunciso. ¿Qué es esto tan profundo? Le está diciendo, tú, Goliat, eres una persona que no tiene pacto con Dios. Tú, Goliat, como estás puesto para el anatema, mi Dios te va a vencer. ¿Alguien está aquí? Amado, quiero que lo veas desde este punto de vista. Cuando David le está diciendo, eres un incircunciso, le está diciendo, yo tengo la marca del pacto. La marca del pacto que no es por mi fuerza, no es por mi entendimiento, sino es por aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el capitán del escuadrón de los ejércitos de Jehová. Mi amado, quiero que te des cuenta. Por eso David se pone delante de Goliat y le dice, eres un anatema. Estás destinado, consagrado a la maldición. Y si esto lo traemos a nuestros días, ve conmigo a Romanos capítulo 2, verso 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. El camino del anatema, mi amado, es aquel que en su corazón hay gran tiniebla. Es decir, es aquel que su corazón no ha sido circuncidado. Es aquel que no ha permitido que la mano del Señor entre, oído con lo que voy a decir, y sustraiga la tiniebla, y sustraiga, erradique la maldad. Por eso Pablo está diciendo, la circuncisión que tenía David fue de bendición, pero hay un cambio de pacto y hoy es sobre tu corazón. Diga conmigo, el camino de la vida. Ese es el camino de tu pacto, mi amado. Pero aquí hay una realidad. ¿Quién es el que hace esto? Solo el Espíritu Santo. Es quien corta con la rebelión, es quien corta con el amor a la persona que tú eras antes. Por eso cuando revisas el libro de Josué, después de que Jericó es exterminada, dice Josué, aquel que vuelva a levantar esta ciudad, los muros de esta ciudad, le costará su primogénito y su segundo hijo. 1000 años después, van y levantan otra vez Jericó y eso le sucede a ese rey. ¿A qué voy, mi amado? El pacto, diga conmigo, el pacto del anatema, el camino del anatema hace que reconstruyas tu anterior vida. Pero el camino de bendición hace que camines y florezcas delante de lo que el Señor te ha puesto. Mi amado, sé que no es secreto poder decir esto. ¿A poco no nuestra vieja naturaleza siempre busca volver a florecer? Hay una gran lucha, mi amado. Por eso es tan importante ser inspirado, ser guiado por el Señor. Por eso Jesús declaró algo que me da gran esperanza. Jesús ve a sus discípulos, a sus apóstoles, y algo que me da gran esperanza es que Jesús sabía que sus apóstoles por sí mismos se iban a desviar. Sus apóstoles por sí mismos iban a cambiar de dirección. Por eso les dijo algo muy profundo. Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Aquí Jesús ya resucitó. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate aquí, Jesús resucitado. Dice la palabra que se apareció durante 40 días hablando del reino. ¿Te acuerdas? Eso dice la Escritura. Y entre sus muchas prédicas les dijo esto a sus discípulos. Jesús les está marcando el camino. Muchachos, van a hacer esto. Van a esperar el arca. Van a esperar a que el Espíritu Santo venga sobre de ustedes. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué? Van a detenerse ante el Jordán. La presencia de Dios en 2 lugares diferentes, manifestándose para que vayan e impacten, vayan y conquisten y vayan y extiendan el gobierno de Dios. Mi amado, pero aquí yo encuentro algo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no solamente hablamos que es Él quien nos empodera, llamémosle así, para hablar en nuevas lenguas, para predicar el Evangelio, para soportar las pruebas, para tener una coinonía hermosa con el Señor y amarnos los unos a los otros, sino que también yo veo que cuando queremos librar nuestras pruebas a nuestra manera, comenzamos a caminar en la senda del anatema. ¿Vas conmigo? Tenemos que tener mucho cuidado y aprender a ser totalmente dependientes del Espíritu Santo. Amén. Y quiero mostrarte un ángulo de lo que es Jerusalén, Judea y Samaria. Hemos aprendido muchas veces que Jerusalén
es nuestra familia, ¿a poco no? Que Judea son las zonas donde nos desarrollamos, el trabajo, la familia, la escuela, etcétera. Y Samaria es tipo de todo lugar al que el Señor me lleve para poder ahí manifestar la luz del Señor. Pero el Señor me hacía ver este contexto muy diferente. El Señor me hacía entender que Jerusalén eres tú mismo. Te voy a explicar por qué. El Señor me hacía entender que cuando Él llega a Jerusalén, a ti mismo, y no te dejas conquistar por el Espíritu Santo y sorber su visión, en ese momento comienzas a ser un címbalo que retiñe. Es decir, piensas tú, ya estoy en Cristo, ya estoy sirviendo, ya estoy haciendo esto, pero lo único que tienes es una religión y no una relación. Y una persona con religión solamente es un címbalo que hace ruido. Podrás servir mucho, pero tu servicio no sirve de mucho. ¿Estás conmigo? Yo te pregunto, ¿has permitido que el Señor conquiste tu Jerusalén? Piénsalo un momento. Cambio la pregunta. ¿Ya estás totalmente dado al Señor? O así como que, ay Señor, todo menos la cartera. Ay Señor, todo menos mi novia o mi novio. Todo menos, y ahí ponle lo que el Señor te está hablando. ¿Has sido conquistado totalmente por el Señor? Ahora Judea no es otra cosa que después de que Jerusalén fue conquistada, Judea es el lugar donde el Señor comienza a impartirte su bendición, comienza a impartirte su gracia, comienza a sacar toda la tiniebla y comienzas a enamorarte del Señor. ¿Vas conmigo? Ahora, Samaria, ya estás lleno del Señor, ya estás renovado en el Señor, transformado en el Señor. Tu Samaria es todo contenedor, es decir, todo vaso de barro en el cual el Señor te dice, ve y viértete en él. Ve y viértete en ella, porque lo que hay en ti, santo es. Vamos a comenzar a empatar todo lo que te enseñé. El Señor le dice a Josué, vas a llevar el arca. El Señor te está diciendo a ti, serás lleno del Espíritu Santo, con un propósito, hacer mi obra. Para Josué era un camino prometido, desconocido. Para ti es un camino de gracia y vida. Para ti es un camino en el que solamente tienes que oír y creer. Para ti solamente es un camino donde comienzas a perfeccionarte al oír su voz y obedecerle. Pero ojo, vamos a ponerle salsa a esto. Si no aprendemos a ser sensibles al Señor, abre tus oídos, terminaremos caminando en el camino de la tibieza. ¿Alguien conmigo? Te diría algún tibio, pero no, espero, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Diga conmigo, aquí no hay ningún tibio. Puros apasionados, amén. ¿Qué es el camino de la tibieza? La palabra tibieza viene de un griego que se escribe Emaús. ¿A alguien le suena familiar esa palabra? El camino de Emaús. Vamos a verlo bien fuerte. En Emaús, ¿qué sucedió? Iban los discípulos caminando, pero dice la palabra que iban súper entristecidos, ¿te acuerdas? Porque acababan de crucificar a Jesús. Obviamente, el hecho de que se haya muerto su líder, en este caso, provocó que las promesas que Jesús les dio, la credibilidad y la fe en sus promesas, ¿qué pasó? Comenzó a disminuir, comenzó a entibiarse. Se les fue su Señor y automáticamente su pasión
de estar apasionados, de ver milagros, de ver oro, de ver cosas impresionantes con Jesús, pasaron a ser tibios. Y mi amado, eso se refleja en nosotros cuando dejamos de aferrarnos a sus promesas. Y quiero expresarte en quiénes viene la tibieza. Solo en un tipo de persona. En aquellos que un día con sinceridad buscaban al Señor, pero no permitieron que el Espíritu Santo desarraigara toda semilla, todo anatema, toda costumbre, todo pasado de su corazón. Automáticamente se quedó una semilla de carnalidad y llamémosle que su corazón nunca fue circuncidado. El último síntoma de la tibieza es como cuando uno de nosotros tiene fiebre. Todos hemos tenido fiebre. Por dentro te estás congelando, ¿a poco no? Pero por fuera estás caliente, caliente, caliente. Eso es lo que pasa con la tibieza espiritual. Por fuera aparenta servir, colocar, poner, subir. Sí, pastor, lo que usted diga. Y por dentro tu relación con Dios está fría. Hoy, mi amado, el Señor nos ha traído durante el camino de la promesa, pasando por el camino del anatema, el camino del Espíritu Santo, el camino de Emaús. Y quiero cerrar con esto. El Señor estaba con sus discípulos y sabía el Señor que si los discípulos no comían de su carne y bebían de su sangre, ellos no podrían avanzar en el propósito eterno. Si tú quieres salir de cualquier tipo de camino en el que estés, necesitas echar mano del alimento espiritual. Elías, después de haber matado a cerca de 850 profetas, cayó en depresión. Y el Señor no fue y le dijo: ay, Elías, pobrecito, ay, mi muchacho. Elías le dijo: párate y come. Y el pan que comió duró 40 días fortalecido. No sé qué es lo que te haya derrotado, no sé dónde tu fe haya menguado, pero hoy es un día de reafirmarnos en el Señor, de retomar el camino, la senda perfecta a la cual el Señor nos ha llamado permanecer. No caminar, sino permanecer. Así que, mi amado, antes de tomar Santa Cena, yo te pido, ponte en tus pies y cierra un momento tus ojos y medita cuál es la senda que hoy estás avanzando. ¿Cuál es esa senda, mi amado, en la que tú estás caminando? Porque hoy el mensaje está completamente centrado en no te muevas hasta que el Señor te mueva. Y hoy el Señor te está moviendo de la tibieza, te está moviendo del tropiezo, te está moviendo de tu propio camino para que camines en la senda del Espíritu Santo. Así que hoy, mi amado, por un momento levanta tus manos al Padre y muéstrale el camino que estás llevando. Antes de tomar Santa Cena, reflexiona. Sabemos tú y yo que no tenemos la fuerza para arrepentirnos nosotros solos. Sabemos muy bien que no tenemos la capacidad de cambiar nuestra senda. Lo que necesitamos es su Espíritu. Hoy, Espíritu Santo, venimos delante de ti a entregarte el camino que estamos recorriendo. Señor, nos has dado camino de promesas, pero en la senda tropezamos con el anatema. Y hoy venimos a decirte: Señor, pon tu mano en tu corazón, mi amado. Este corazón
desea ser circuncidado y transformado por ti. Este corazón, Señor, que ha tropezado durante todos los días, quiere ser renovado por tu hermosa presencia. Ahí está el Señor. Veo su mano limpiando, su presencia transformando. Hoy, Señor, circuncídanos, límpianos. Dispuestos estamos a cambiar la senda. Queremos salir de la senda de la tibieza y caminar en la senda de la pasión por Cristo. Y hoy te pedimos, Señor, afírmanos en ti. Afírmanos en ti, Señor. Y hoy, Padre, henos aquí juntos como congregación a participar del pan, a participar del vino, Señor, a participar, Señor, en el nombre de Jesucristo, tal y como lo hicieron los discípulos, Señor, sabiendo que recibirían de ti la fortaleza, la gracia, la sabiduría. Queremos, Señor, juntos participar de tu mesa. Pasa por los elementos de Santa Cena, mi amado. Pasa por los elementos de Santa Cena. Hoy, Padre, henos aquí, juntos en un mismo sentir. Juntos, Señor, porque así fue como tú llamaste a la iglesia. La iglesia no es un conjunto. No es un conjunto, Señor, de denominaciones. Tú vienes solo por una iglesia, tu cuerpo perfecto. Y hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos a sentarnos a tu mesa, donde no se ve nuestra debilidad, donde no se ve nuestro tropiezo, sino se manifiesta tu gracia, se manifiesta tu amor, se manifiesta tu misericordia. Honramos tu nombre, porque tú mismo, Señor, nos has traído hasta aquí. Te honramos, Señor. Espíritu Santo, somos uno en ti, un solo hombre en ti, y queremos pedirte, derrama tu gracia y bendición mientras que participamos de tu mesa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Levántale los elementos de Santa Cena al Padre. Hoy, Señor, estamos delante de ti a participar del pan, a participar del vino. Y hoy, Señor, reconocemos que somos débiles y venimos a comer del pan espiritual que fortalece nuestra vida, del pan espiritual que nos guía a la senda de bendición. Señor, tú dijiste en tu palabra que comiéramos y bebiéramos cuantas veces quisiéramos. Y hoy nos hacemos partícipes de la mesa. Y hoy, Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu cuerpo fue molido por nosotros en la cruz. Y por tus llagas, Señor, fuimos nosotros curados. Tu visión fue impartida sobre nosotros. Tu gracia nos transformó. Y hoy, en honra a ti, participamos de tu mesa. Y hoy, Padre, juntos hacemos memoria de tu victoria en la cruz. Y juntos te decimos: ven, Señor, te estamos esperando. El Espíritu
y la novia dicen: ven amado, ven amado, ven amado. Y hoy participamos de la mesa. En el nombre de Jesucristo, come el pan, mi hermano, come el pan, mi hermano. Padre, al recibir el vino, es tu gozo nuestra fortaleza. Estamos haciendo memoria, Señor, de que nosotros no beberemos la copa de la ira, sino que bebemos la copa de tu pacto, la copa de bendición, la copa de tu misericordia. Por eso hoy, Padre, nos hacemos partícipes de tomar la copa en memoria de Jesucristo. Y hoy, Padre, nos hacemos partícipes en el nombre de Jesús. Bebe la copa, mi amado, hasta sus asientos. Padre eterno, gracias, gracias, gracias. Si hay alguno enfermo entre nosotros, levante su mano. El Señor hablaba a mi corazón de alguien con un tumor. Ese tumor se seca ahora. Sécate en el nombre de Jesús. Sécate. Sécate en el nombre de Jesucristo. Sé sano ahora. Hoy recibimos tu sanidad, Señor, tu libertad, Señor, tu misericordia, Rey. Y te damos la gloria en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén. Aleluya. Dale palmas al Señor. Dale palmas, dale palmas, dale palmas al Rey.